Muy buenas para todos. En este video vamos a repasar lo que son los cicloalcanos. Vamos a ver de forma específica de qué manera podemos nombrar y formularlos. Bien, empecemos. Primero debemos definir qué son los cicloalcanos. Para eso vamos a definirlos de la siguiente manera. Los cicloalcanos se definen como hidrocarburos saturados. Así es, al igual que los alcanos, son hidrocarburos saturados. Pero, ¿qué es lo que los diferencia de los alcanos? ¿Qué los diferencia de los alcanos? Los diferencia de los alcanos que estos hidrocarburos saturados tienen una estructura cíclica, una estructura de anillo. Presentan una estructura cíclica o muchos la llaman de anillo. ¿Qué significa esto? Significa de que si nosotros tenemos, por ejemplo, en una cadena lineal, carbonos, 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 carbonos. En una estructura cíclica, estos carbonos forman un ciclo, un anillo entre ellos. ¿Cómo estarían representados? Si tuviera 3, por ejemplo, los 3 de esa manera. Por lo tanto, ¿qué debo yo analizar ahora? Lo que debo analizar es de que según esta lógica, fíjense de que estructuras cíclicas recién pueden existir a partir del carbono 3. A partir del carbono 3. Por lo tanto, a estos se los denomina cicloalcanos y la denominación que se realiza es utilizando el prefijo ciclo seguido del nombre que se asigna al alcano de la misma cantidad de átomos de carbono. Si es de 3, ciclopropano. Si es de 4, ciclobutano. Vamos a ver algo que es muy importante. Estos cicloalcanos se representan principalmente por una fórmula que se la conoce por diferentes nombres. Fórmula lineoangular, esquelética o esqueletal, o fórmula de líneas. Esta fórmula es una de las fórmulas más reducidas y nos permite a nosotros poder expresar estructuras de forma rápida y sencilla. En ella solo se expresan líneas y se expresan elementos que sean ajenos al carbono y al hidrógeno. Por lo tanto, ¿cómo podemos analizar esta fórmula? ¿De qué manera podemos ver nosotros los carbonos que hay dentro? Cada vértice que existe dentro de estas fórmulas me indica un carbono. Cada vértice que existe. Los estoy señalando con el color azul. Todos estos vértices que existen. Esto que señalo con color azul posee carbono. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí está muchas veces el problema, y lo voy a poner con color verde. ¿Qué pasa ahora con los extremos? Resulta que estos extremos también pueden poseer carbonos. Estos carbonos estarán presentes en los extremos si y solo si ese extremo no tiene otro elemento en su estructura. Fijémonos que en este de acá que estamos señalando no hay otro elemento, por lo tanto ahí existe carbono. En este otro lado tenemos un extremo libre, significa que hay carbono. Pero en este lado de acá donde está el bromo, fíjense, está ocupado por el bromo. ¿Qué significa eso? Que no hay carbono en este lugar. Por lo tanto, en esta estructura tendríamos 3 carbonos. ¿Qué pasa acá en el otro lado? En los ciclos podemos observar de que simplemente está representado por los vértices. Por lo tanto,
en color verde, también existe carbono. Perfecto. Con eso mencionado, podemos empezar a nombrar de forma fácil todas las estructuras de cicloalcanos. Empecemos. ¿Cómo nombrarlos? Para eso tenemos estos ejemplos que hemos preparado. Bien, vamos a ir con ejemplos desde lo más simple hasta lo más complejo. Fíjense, vamos a iniciar con este de acá. Tenemos, ¿cuántos vértices? 1, 2, 3. Significa que hay 3 carbonos ahí. Esos carbonos se encuentran en una estructura de anillo, es decir, cíclica. Por lo tanto, ¿cómo se nombra? Se pone el prefijo ciclo y se nombra de forma seguida el prefijo que indica la cantidad de carbonos. 3 carbonos, ciclo prop, y como dentro del ciclo solo existen simples enlaces, se coloca el sufijo ano. El nombre sería ciclopropano. Perfecto. Sigamos. ¿Qué pasa con este que tenemos abajo? ¿Cuántos vértices presenta? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, como tiene una estructura cíclica, se denominaría ciclopentano, porque tiene 5 carbonos en forma cíclica. Vamos con el siguiente. Fíjense este de acá. Tenemos una estructura de 3 carbonos cíclica y una ramificación de un carbono. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando tenemos esto? Nombramos al ciclo como tal ciclopropano y nombramos de igual manera a la ramificación que tenemos presente, metil. Como tenemos solo una ramificación, no es necesario colocar un indicador de posición porque tenemos solo una. Por lo tanto, esto sería un metil ciclopropano. Ese sería el nombre de esta estructura. Vamos con el siguiente, con este de acá. ¿Qué tenemos? En este caso ya tenemos nosotros una estructura diferente. Es decir, que es una estructura representada por 2 ramificaciones y una estructura cíclica. Fijémonos que cuando tenemos esto, ¿qué debemos hacer? Cuando tenemos una estructura disustituida, lo que debemos hacer es analizar qué ramificaciones tengo yo presentes. Tengo presentes un metil y un etil. Ah, son diferentes. Por lo tanto, cuando tengo disustituidas y son diferentes, debo analizar cuál de ellas tendrá prioridad. Y la prioridad la marca el orden alfabético. Por lo tanto, entre una ramificación metil y una ramificación etil, por nombre alfabético, tendremos que el etil será el 1 y el metil será el 2. Bien, otro dato importante es que dentro de la nomenclatura de cicloalcanos, lo que se busca como objetivo principal es asignar la numeración más baja posible al ciclo. Por lo tanto, yo debía colocar el 2 en el metil. Caso contrario, el 2 estaría en este otro lugar y el metil sería el 3. Si tengo 1, 2, 1, 3, la numeración menor sería 1, 2. Por eso es que va el 2 en ese lugar. ¿Qué nombre tendría esto? Esto llevaría el nombre de un etil, 2 metil, ciclopropano. Porque fíjense que tenemos un ciclo de 3 carbonos. Pasemos al siguiente. ¿Qué tenemos en este lugar? Fíjense muy bien, estén muy atentos. Tenemos
una estructura cíclica de 4 carbonos. Bien, ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos una ramificación de ¿cuántos carbonos? Una ramificación de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. En estos casos, ¿qué hacemos? Cuando la ramificación presente en el ciclo tiene más carbonos que el mismo ciclo, pasa a nombrarse al ciclo como un radical. Es decir, ¿cuál sería el nombre de esta estructura? Esta estructura recibiría el nombre de 1 ciclobutil pentano. Es decir, la prioridad la tuvo la ramificación de mayor número de átomos de carbono. Mucho ojo con ese detalle. Y por último, vamos con este ejemplo. Tenemos una estructura cíclica de 6 carbonos y varias ramificaciones. Ya tenemos en claro que el ciclo se debería llamar ciclo hexano. Bien, porque tiene 6 vértices. Significa que tiene 6 carbonos. Pero veamos qué ramificaciones tiene. Aquí hay un carbono, aquí hay también carbono y aquí tenemos 2 carbonos. Cuando tenemos estructuras cíclicas polisustituidas, es decir, que tienen 3 o más ramificaciones en su estructura, en su interior, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar asignar la numeración más baja. Por lo tanto, acá, ¿cuál sería la numeración más baja posible? La numeración más baja posible sería indicar que este de acá es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esa manera podemos mencionar el nombre de la siguiente manera. 4-etil 1,1 dimetil ciclohexano. Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, al confundirme y ver de que etil empieza con E, orden de prioridad del alfabeto? Yo hubiese puesto 1, 1, 4, 4, pero la numeración 1, 4, 4 es mayor que la numeración 1, 1, 4. Por lo tanto, esta que hemos escrito es la correcta. Es decir, cuando tenemos polisustituidos, se busca la numeración más baja. El orden alfabético aplica cuando tenemos una numeración que sabemos que no va a cambiar o será la misma. Principalmente se da en disustituidos y también puede darse en polisustituidos, pero debo verificar que la numeración sea la misma en todas las alternativas posibles. Por último, vamos a aprender cómo formularlos. Para eso tenemos estos ejemplos. Para formularlos creo que es un poco más fácil. ¿Qué hacemos? Identificamos la última palabra. En este caso tenemos una sola, ciclohexano. Hex significa 6 en forma cíclica, por lo tanto debemos anotar. 6 en forma cíclica lo puedo realizar de la siguiente manera. Perfecto, ya está. Los 6 en forma de ciclo. Vamos con el siguiente. Metilciclohexano. Una estructura sustituida, monosustituida. Ciclohexano, 6 carbonos en forma cíclica. Perfecto. 6 carbonos en forma cíclica. Ya los dibujamos. ¿Qué más nos dice? Metil. Tiene una estructura metil en alguno de sus carbonos. Y solo tiene esa estructura. No menciona más. Vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice? Tenemos ciclopropano.
Esa es la base de todo. Tenemos entonces la estructura del ciclo propano. Bien, ahí tenemos. ¿Y qué nos dice también? 1,2 dimetil. Significa que yo asigno numeración 1, 2, por ejemplo, y anoto la ramificación que me menciona. Metil a un lado y metil al otro lado. Y ya está. Vamos con el último. En el último me muestran al ciclo butano. Hacemos la estructura del ciclo butano. Bien. Y asignamos numeraciones. Bien, asignamos numeraciones. Lo vamos a hacer un poquito mejor. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Bien, asignamos numeraciones de forma arbitraria, como nosotros veamos al momento de formular. 1, 2. Por lo tanto, esto es una estructura disustituida y tenemos la estructura de un etil en el 1. Ahí tenemos al etil. Y la estructura de un metil en el 2. Ahí tenemos la estructura de un metil. Con esto concluimos el tutorial y la clase práctica para la nomenclatura de cicloalcanos. Que les vaya muy bien, que Dios los bendiga. No se olviden suscribirse al canal para más videos y si tienen dudas, consultas, pueden dejarlas en los comentarios. Que les vaya muy bien.